Si eres aficionado de la tecnología y quieres ampliar tus conocimientos sobre dispositivos móviles, gadgets, trucos, tutoriales y tips para tener optimizada tu computadora, pero a la vez pasar un buen rato con contenido variado, te recomiendo DT8 Random, canal de mi amigo Nariz. La pasarás excelente. Te dejo abajo el enlace para que mires todos sus videos y te suscribas. Y si quieres apreciar unas agradables fotos del estado de Campeche y sus alrededores, sigue en sus redes sociales a mi amigo Adib. Igualmente abajo estarán los enlaces. No hay duda que los desastres naturales dejan heridas en cualquier lado donde suceden. Terremotos, huracanes, inundaciones y erupciones volcánicas. Todo tipo de calamidades que la madre naturaleza produzca es capaz de literalmente borrar ciudades enteras. Su poder es incomparable. Un suceso terrible y lamentable tuvo de víctima más de 25.000 personas. Y precisamente hoy, 13 de noviembre de 2017, fecha en la que se sube este video, se cumplen 32 años de este suceso. Las proporciones de la catástrofe fueron colosales, y sus cicatrices durarán para siempre. Colombia, 13 de noviembre de 1985. Era un día como cualquier otro en el pequeño y próspero municipio arrocero y algodonero de Armero, en Tolima. Sus suelos fértiles hacían posible su crecimiento. Pero fue esa fatídica fecha, a las 11:30 de la noche, Nevado del Ruiz, un volcán ubicado a 48 kilómetros, reclamó literalmente el pueblo entero. Este poderoso volcán se encontraba dormido ya hace muchos años, pero ya llevaba días que expulsaba cenizas y gases avisando que algo pasaría. El gobierno decía que todo esto era normal y que mantuvieran la calma ya que eran eventos muy comunes. Su actividad ese día fue tan intensa que el hielo que lo rodeaba fue derretido. Combinado con los ríos y el lodo abundante, hizo una de las avalanchas más temibles y formidables de la naturaleza llamada lahar. Un lahar es una mezcla muy poderosa de lodo, piedras, troncos y todo tipo de material, haciendo de él una licuadora imparable con una fuerza temible. Debido a la inclinación del terreno, el lahar bajó a 60 km por hora y recorrió esos 48 kilómetros que lo separaba del municipio por la cuenca del río. Aproximadamente 90 millones de metros cúbicos de lodo embistieron con toda su furia el municipio de Armero. El fatal resultado: un pueblo entero fue borrado del mapa en minutos y más de 25.000 personas perdieron la vida esa noche. ¿Y saben qué es lo peor? Todas estas muertes pudieron evitarse, ya que meses antes geólogos y expertos en la materia advirtieron al gobierno que se acercaba un evento fuerte en dicho volcán y se tenían que tomar medidas de evacuación inmediatamente. Pero las autoridades, como siempre defectivas, dejaron de lado estas advertencias, ya que la consideraban como una posibilidad muy lejana y poco probable, pero lamentablemente estas fueron las tristes consecuencias. El testimonio de Enrique Navarro, sobreviviente, pareciera que fue sacado de una película de ficción. Dice que eran las 11 de la noche y escuchó a su vecino gritar que la avalancha venía. Corrió a su camioneta, el suministro eléctrico se cortó y estaban en la oscuridad. Le gritó a su esposa que se subiera. Al parecer ella fue por una linterna y lamentablemente no supo más de su esposa. Pudo ver la avalancha que era gigantesca. Y en cuanto el agua alcanzó el vehículo, él aceleró mientras el monstruoso lahar venía atrás de él. Vio cómo su casa fue destruida en segundos. El ruido que producía era terrible, teniendo que esquivar gente para poder escapar. Pánico total, gritos y mucho caos. La gente corría a los lugares más altos. Al avanzar una distancia considerable, pensó en regresar por su esposa, pero al voltear, fue testigo que venía una marea de gente corriendo despavorida, por lo cual fue imposible regresar. Muchos testimonios igual de sorprendentes se pueden encontrar de los sobrevivientes,
solamente es a base de puros recuerdos, ya que no tienen ni una foto o alguna pertenencia que los haga recordar a sus seres queridos. Otras personas relatan que salieron de Armero días u horas antes, por motivos de trabajo, y tuvieron la dicha de seguir con vida, aunque también viven la tristeza de haber perdido a toda su familia. Una situación muy polémica era sobre los niños que quedaban solos y perdidos. Hay testigos que confirman ver camiones llenos de niños que se estacionaban por los alrededores de Armero. E increíblemente las personas que querían tener hijos escogían al que más les gustaba, sin ningún problema, sin papeleos, sin ninguna ley. Para unos tal vez fue su salvación, pero para otros fueron alejados de sus familias, quienes también sobrevivieron, pero por el caos todos se dispersaron. La Fundación Armando Armero ayuda a las personas a reencontrarse con sus familiares después de mucho tiempo. Con sus bases de datos, fotografías, videos y exámenes de ADN, ya han logrado reencontrar a muchas personas teniendo historias muy increíbles. Las labores de rescate comenzaron y se decía que paredes de lodo de hasta 4.6 metros de altura cubrían las casas, lo cual era imposible moverse en la zona del desastre. Dentro de la caótica escena, una figura se convirtió en un ícono de esta tragedia. Omaira Sánchez, esta pequeña niña de 13 años, quedó atrapada de los pies hasta el cuello. La pequeña decía que se encontraba encima de un cuerpo. No sabía si era el de su tía o el de su padre, pero deseaba que no fuese el de su hermanito, y animaba a las personas que intentaban rescatarla diciendo que se vayan a descansar un momento. Los ojos de todo el mundo seguían esta tragedia y el caso de Omaira. Ella luchó durante 72 horas, pero lamentablemente su cuerpo no pudo resistir más. Las labores de rescate fueron muy intensas, pero a palabras del médico Leonardo Hernández, miembro de rescate aéreo de la Cruz Roja, dijo que una cadena de improvisaciones y falta de recursos hizo imposible salvar a tiempo a la pequeña. Añade que es posible que los cadáveres que se encontraban debajo de ella soportaran las vigas y todo el peso de los escombros y el lodo. Pero esto era temporal, ya que poco a poco empezaron a presionar el cuerpo de Omaira, lo cual un rescate aéreo sería imposible, porque aparte no contaban con los helicópteros ni con los cables adecuados. Y debido al agua que rodeaba, era imposible cortar el acero de las vigas para liberarla, ya que las bombas para sacar el agua nunca llegaron. Recuerda que fue una coincidencia de errores muy dolorosa, ya que el equipo que necesitaban tenía que ser sumergible y especializado. En ese tiempo era muy difícil de conseguir. Ya más de 30 años de lo sucedido, no puede quitarse de la mente que todo esto pudo evitarse. Se estima que alrededor de 4.000 personas pudieron sobrevivir a esta tragedia, y la mayoría de ellos fueron reasignados en poblaciones cercanas. Una leyenda muy popular sobre este acontecimiento es sobre una maldición en 1948 de un sacerdote llamado Pedro María Ramírez. El padre tenía un gusto por cierto partido político muy evidente, y para esos tiempos la situación era muy complicada y delicada, lo cual generó muchos disgustos para los pobladores. El Bogotazo fue un suceso que se dio el 9 de abril de 1948, la cúspide de esta situación política, y reveló aún más la inclinación del padre Pedro María Ramírez hacia su partido, quien lamentablemente murió al enfrentar a la gente enardecida. Entre el alboroto y el caos, el padre Pedro Ramírez, antes de su muerte, soltó estas escalofriantes palabras: "No quedará piedra sobre piedra de Armero". Quienes lo escucharon lo interpretaron como una maldición. Al no ser suficiente el asesinarlo a golpes, la gente impidió que lo sepultaran con ropa, para ser aún más humillado. El paradero de su ropa es un misterio. Unos dicen que el ejército la tiene, o unas monjas la conservan, e incluso que la misma gente la quemó. Otro dato es que, según cuentan, los responsables que fueron encarcelados se lastimaban por salir desesperados de sus celdas, ya que ellos afirmaban que el padre Pedro Ramírez los iba a visitar cada noche.
Una historia muy interesante y con mucho misticismo que perdura en el tiempo. No podemos decir que esto haya sucedido por esa maldición, ya que el peligro había sido advertido con bases comprobadas de expertos, pero le añade el factor misterio a esta lamentable tragedia. Así es como se encuentra hoy Armero, un pueblo entero que se convirtió en un enorme cementerio, un próspero municipio que pasó en minutos a ser un pueblo fantasma. Parecerá irónico, pero el cementerio antes de desaparecer Armero fue uno de los pocos lugares que se salvaron de esta tragedia. Los visitantes del lugar afirman que el ambiente es muy pesado y no faltan las historias de voces, llantos y lamentos sea de noche o de día. Debe haber una infinidad de anécdotas de viajeros y me encantaría poder escuchar algunas directamente de esas personas o visitar el lugar algún día. Mucho material de video y fotográfico interesantes pueden encontrarse con una simple búsqueda en internet. Equipos de investigaciones armados con cámaras de visión nocturna para poder capturar fenómenos sobrenaturales. Otros afirman que no regresarían ahí de noche, ya que han tenido alguna experiencia muy fuerte, sean voces o algo muy aterrador que vieron. El verdadero peligro está en que tendrían que tener más miedo a los vivos que a los muertos. La razón es porque este pueblo fantasma y las ruinas que quedan en pie están en el olvido para las autoridades colombianas, lo cual originó saqueos en el cementerio, tumbas destruidas e incluso gente y los mismos guías afirman que se pueden observar cráneos y ciertos elementos como veladoras y restos de algún animal, presumiblemente usados para un ritual. Una increíble historia y a la vez dolorosa para quienes la vivieron, pero eso nos hace recordar que la madre naturaleza es imparcial, no distingue y tampoco perdona a quien se cruza en su camino. Y que los gobiernos vean por la seguridad de sus ciudadanos y no ignoren las advertencias y eviten lo que es posible. Espero me regalen su misterioso like y compartan esta increíble historia con su amigo el que está en la política. Posiblemente en el futuro pueda influenciar en decisiones importantes para evitar una tragedia. Y por cierto, suscríbanse, les seguiré trayendo más historias como estas. Hasta pronto. Te invito a seguir mi página de Facebook Unexplained Specimens, en el que comparto mi pasión por el dibujo y la pintura junto con algo de animación para darle vida a mis pequeños especímenes. De igual manera, si tienes una banda de death metal o brutal death, o conoces a alguien que la tenga y requiera de algún servicio de arte extremo y grotesco como el que estás viendo, puedes contactarme vía inbox para poder hablar sobre tu proyecto. También por aquí estaré compartiendo contenido sobre el canal y uno que otro stream de algún videojuego para pasarla bien un rato.